continuación vamos a dar paso a la magistra Claudia Vicenti, directora de carrera de Antropología y Arqueología de la UMSA, Universidad Mayor de San Andrés. El título de la ponencia se llama De la metodología científica y otras complejidades en el contexto de las ciencias sociales, el caso de la antropología. Recordemos que la magistra Claudia Vicenti es cientista social, especializada en género y desarrollo. Es magíster en Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz. Doctora en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, docente emérita de la UMSA, autora y coautora de varios artículos científicos y libros especializados, consultora por organismos internacionales, estatales y privados. Bueno, doctora Claudia Vicenti, estamos escuchándole, pueden iniciar su presentación. Hacerle recuerdo que bueno, tiene 20 minutos de exposición para proceder con el resto de preguntas, ¿no? Adelante. Bien, muy buenos días a todos y todas. Es un gusto poder compartir esta especie de tertulia entre gente tan especializada. Quiero agradecer en principio a la Universidad Católica por haber promovido esta reunión y obviamente saludo a todos y todas ustedes con mucho agrado. Bien, habiendo revisado el rol de exposiciones, me doy cuenta que soy, creo, la única persona que ha entrado a hacer una exposición de tipo teórico. Y creo que es muy importante entrar en esta discusión dentro de las ciencias sociales en principio y de la antropología, por supuesto, como corresponde. Permítanme, quiero compartir, puedo compartir, ¿verdad? Claro, claro. Permítanme un segundito. ¿Me avisa, por favor, se ve? ¿Se ve la exposición? Ahora mismo se ve. Ok. Bueno, he llamado esta exposición de la metodología científica y otras complejidades en el contexto de las ciencias sociales, porque esto tiene mucho que ver con el cómo encaramos las investigaciones y bajo qué paradigmas trabajamos. O sea, y lamentablemente en las ciencias sociales en general y en la antropología en particular, pues entramos en conflictos, y es la verdad, entramos en grandes conflictos respecto de la investigación y cómo la hacemos, ¿no? Creo de verdad que este ámbito, tanto teórico como metodológico, debe ser, como les decía, debatido y debatido con fuerza. Por un lado, por el tema de cómo investigamos y por el otro lado, del tema teórico. Una colega de otra carrera durante esta semana hizo una complementación muy interesante. Nos decía que teoría y práctica van ligadas, van unidas de la mano, porque cuando hablamos solamente de desarrollar teoría, nos desligamos obviamente, de todo aquello que le da base y sentido a esa teoría. Pero cuando solamente hacemos práctica, lo único que conseguimos muchas veces es lograr un gran activismo. Y entonces, obviamente, en esa dicotomía, pues perdemos una gran riqueza de lo que tenemos que hacer. Un poco justificando el tipo de trabajo que estoy trayendo, que estoy presentando, pero que creo absolutamente importante de debatir. Bueno, voy a partir por unas generalidades que son verdades de perogrullo que aquí todo el mundo sabe, ¿no es cierto? Que la antropología es una ciencia social que a despecho de la diversidad de intereses que pueda tener, obviamente va a encontrar su unidad como ciencia, obviamente en el estudio completo del ser humano. Y ahí tenemos un marco inmenso en cuanto a los intereses, las investigaciones, las formas, además, en que muchas veces visualizamos esas investigaciones. La gran amplitud del tema va a imponer, obviamente, desafíos teórico-metodológicos justamente para dar unidad a los propósitos y métodos dentro de la antropología. Esa misma amplitud la coloca en una relación orgánica, obviamente con diversas ciencias, disciplinas. Creo que no hay una ciencia tan relacional con todo
con todas las otras ciencias como la antropología. Entonces, no solamente estamos hablando de ciencias sociales, evidentemente, sino de ciencias naturales. La antropología, en esa consideración de macrociencia, obviamente tiene grandes ventajas, pero tendrá también grandes retos en el momento de la investigación. Cuando se trata también de sintetizar toda esa gran riqueza que la investigación antropológica termina arrojando hacia las ciencias sociales y hacia las ciencias naturales. Por lo tanto, la antropología tiene un cariz, desde mi punto de vista, de un pivote, si vale el término, obviamente entre ciencias sociales y ciencias naturales, que es absolutamente privilegiado en cuanto al resto de las ciencias. Sin embargo, ¿no es cierto? Vamos a encarar problemas metodológicos, problemas teóricos al momento de realizar las investigaciones. Recalco nuevamente este tema. Y lo que se puede ver en muchas investigaciones, sobre todo de pregrado, investigaciones de tesis, un poco hablando desde la academia y desde la experiencia de la docencia, encontramos falencias metodológicas que se van a encontrar presentes, además, como fantasmas recurrentes en varios niveles. Más que una disertación magistral, esto se trata de una reflexión que quiero traer a la mesa, una reflexión colectiva para justamente ir un poco dilucidando cómo deberíamos plantear las investigaciones ahora que estamos en el siglo XXI, porque tengo una sensación permanente de que en algunos casos, no digo en todos, pero en algunos casos, seguimos trabajando la antropología como esa antropología de mediados del siglo XIX, una antropología que tiende siempre a la mirada del otro, pero con características muy particulares, esa mirada del otro que pasa por determinados filtros, si vale el término. Entonces, me voy a centrar en un somero análisis de algunas características que valen la pena mencionar en este momento respecto justamente de la investigación. Y voy a tener que retrotraerme justamente a la visión de las ciencias sociales en el siglo XIX, porque obviamente las ciencias sociales que empiezan a sistematizarse, a articularse, ¿no es cierto?, en este siglo, lo hacen con una seria desventaja. Y es exactamente la de tener un modelo metodológico que está desarrollado e impuesto desde la mirada y la estructura de las ciencias naturales. Eso que ya venía organizándose bajo sus propias especificidades hacia más de un siglo, el siglo XVIII. Entonces, de pronto, las ciencias sociales en general inician su quehacer investigativo forzadas a retomar presupuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos de las ciencias naturales, porque de lo contrario serían seriamente cuestionadas en su actuar e interpeladas como no ciencias. Y ahí viene un gran problema en las ciencias sociales en general, obviamente la antropología como una de ellas, que va a obligar a los cientistas sociales a calzarse las más de las veces una especie de camisa de fuerza durante el transcurso de la constitución de la constitución de su ciencia, de la generación de su historia. Va a limitar y va a constreñir el proceso investigativo, ¿no? Cuando pensamos en ese rampante positivismo como paradigma del siglo XIX, del siglo XX y aún del siglo XXI, pues ahí encontramos limitaciones como cientistas sociales. A ver, pongo un ejemplo como el pensar cuando hablamos de objeto de investigación. No sé si podemos hablar de objeto de investigación cuando nos aproximamos a las personas, ¿no es cierto? Entonces, paradójicamente, obviamente, si queremos hacer ciencia aún en la actualidad, debemos atenernos a reglas preestablecidas
que están diseñadas para la ciencia, y gran parte de esas reglas todavía responden a la mirada positivista, ¿no? El tema de la objetividad es otro tema que deberíamos debatir fuertemente. Estaban conversando hace un momento sobre el tema del análisis jurídico. El análisis jurídico es absolutamente complicado cuando vemos la ley de deslinde jurisdiccional y nos ponemos a pensar, ¿no? Entre la justicia llamada occidental, porque toda la justicia occidental tampoco se refleja en aquello que tenemos nosotros como normativa en este estado, pero lo que nosotros llamamos justicia occidental frente a la justicia indígena, y de pronto cómo las compatibilizamos. ¿Qué nos dice el famoso positivismo? Y la justicia que se maneja en este país todavía está marcada por una visión positiva, y no solamente estoy hablando del positivismo como paradigma, sino también dentro de los marcos de la discusión jurídica, ¿no es cierto? De esta manera, obviamente, nos terminamos creando conflictos existenciales, angustias permanentes en nuestro accionar cotidiano en la investigación y, obviamente, en lo que se desarrolla a nivel metodológico disciplinario. Sin embargo, desde el positivismo más acérrimo hasta las escuelas posmodernas, nos queda claro que el trabajo llevado adelante por las ciencias sociales estará referido, como su nombre lo indica, a las sociedades, a los grupos humanos que las conforman, en tanto intentan describir, analizar, explicar y predecir los llamados fenómenos y hechos sociales. Es en este contexto y no en otro en el que debemos comprender el desarrollo metodológico de nuestra labor. Bien, ¿y qué de la antropología? O sea, esto era como una parte introductoria. Sin embargo, la antropología, como parte de las ciencias sociales, también desarrolla, también está marcada, si vale el término, por estos problemas, estas angustias, estas sensaciones inclusive de la ciencia. Como ciencia que hace parte de un esquema mayor, la antropología no deja de tener que ceñirse a su vez a normas mayores aplicadas obviamente a los científicos y científicas. Y ojo, acá voy a hacer un paréntesis, porque inclusive en eso las ciencias sociales tienen pues un problema que enfrentan cotidianamente. Si preguntamos en la calle a cualquier persona qué es un científico o qué es una científica, jamás de los jamases la respuesta tiene que ver con las ciencias sociales. Hay un imaginario social, ¿no?, que de pronto posiciona a esos científicos y científicas en laboratorios con guardapolvos blancos, utilizando mecheros Bunsen, pipetas, reactivos. Eso en el imaginario colectivo es ciencia. Y de pronto las ciencias sociales, las hermanitas menores, se ven como achunchadas, o sea, inclusive temen enfrentar el llamarse a sí mismas ciencias por este imaginario social. Y a veces ese imaginario social está pues introyectado en todos y todas nosotros y nosotras. Y finalmente lo que hacemos es replicar esa visión. O sea, esto de la cientificidad pareciera que obviamente con esos grandes cuestionantes que el positivismo le hace a las ciencias sociales, pareciera que nos lleva a generar una visión de que no hiciésemos ciencia. Eso entre paréntesis, ¿verdad? Ahora bien, de alguna manera en las aulas, y desde mi experiencia de aula, he podido evidenciar dos fenómenos muy particulares en los constructos predeterminados, sobre todo de estudiantes de antropología y de ciencias sociales. El primero es que el que hace referencia al trabajo de campo, ¿no? Porque hace que en muchas de nuestras investigaciones pareciese que lo único significativo de la antropología fuese justamente el famoso trabajo de campo, y se utiliza de una manera reduccionista, lo que terminaría también por hacer que
viéramos la antropología como un conjunto de métodos y técnicas. Miren, es increíble cómo en la actualidad han empezado a surgir una serie de cursos en muchas universidades, cursos de posgrado, que hablan de metodologías cualitativas. Nunca hacen referencia a la antropología, sin embargo, colocan metodologías cualitativas. El 90% de esas metodologías cualitativas, por ser bastante conservadora, se han producido, se han validado y se han desarrollado en la antropología. Y sin embargo, ni siquiera se menciona. El segundo presupuesto con el que estoy trabajando es el de no asumir de pleno el entendimiento y la responsabilidad consecuente, por lo menos de manera consciente, de que estamos haciendo ciencia. Un poco en esta perspectiva que explicaba previamente, ¿no? El conflicto que puede haber entre la teoría, la práctica, y la práctica, por ejemplo, etnográfica, toda la riqueza de la práctica etnográfica, reseñada únicamente como un recuento que está ahí presente. ¿La antropología es un caso particular de la ciencia? No lo creo, personalmente no lo creo. No podemos, como componentes de las ciencias sociales, considerarnos casos especiales o suficientemente diferentes como para tomar rumbos que no se encuentren señalados y prescritos en el ámbito del contexto general de la ciencia. De lo contrario, estaríamos haciendo cualquier otra actividad y no precisamente ciencia. Por lo tanto, no cabe creer que para la antropología no rigen parámetros como los que rigen para otras ciencias sociales y no sociales. Entonces, ahí entramos, ¿no es cierto?, esto es un mundo inmenso. Entonces solamente he querido centrarme en aquello que va a ser lo inter, lo multi y lo transdisciplinar, en función de las primeras diapositivas de la primera parte de la exposición, y me pregunto, o sea, si es una macrociencia, si estamos relacionados como ciencia con todo y con todo aquello que el ser humano hace, ¿cuál va a ser nuestra postura? Va a ser una postura inter, multi o transdisciplinar. Y además, muy a menudo hacemos referencia a que una buena parte de nuestros estudios, si no todos, son por lo menos interdisciplinarios. Otras se menciona el término multidisciplinarios y poquísimas veces se habla de lo transdisciplinario, ¿no? Nos quedamos generalmente en lo inter, en lo multi. Cuando se utilizan los términos de inter y multidisciplinariedad, generalmente, a veces y erróneamente, se los maneja como sinónimos. A lo que se quiere hacer referencia es a la intervención de varias ciencias y disciplinas que intervienen en una investigación. Y obviamente suena bonito, pues, hablar de investigaciones multidisciplinarias, ¿no es cierto? Suena políticamente correcto, pero en realidad se hace necesario comprender el qué estamos planteando cuando hablamos de este tipo de trabajos, el para qué los hacemos y cuál es su real significado. Y ahí tengo 3 minutos, voy a tratar de ir un poquito más rápido y plantear el tema, ¿no es cierto?, de la universalidad versus la especialización. Obviamente, cuando las ciencias surgen otra vez en el siglo XIX, o sea, estas ciencias sociales empiezan a constituir su corpus de conocimiento, empiezan a trabajar desde adentro hacia afuera, etc. Sin embargo, en la actualidad nos vemos fuertemente compelidos, no solamente por la misma ciencia, sino por las sociedades a las que nos debemos, ¿no es cierto?, de dar respuestas holísticas, de dar visiones más contextualizadas. Y eso no lo podemos hacer solos y solas dentro únicamente de la antropología, por muy macrociencia que fuera. Entonces, de pronto encontramos que un fenómeno social debe ser explicado desde varias aristas y
Evidentemente, desde mi punto de vista, ya no me da tiempo para hacer mayores digresiones. Desde mi punto de vista, la transdisciplinariedad y el pensamiento complejo vienen siendo la respuesta a esta pregunta particular de universalidad versus especialización. Bien, finalmente les muestro la última lámina, porque es importante este cambio de pensamiento, este cambio de visión respecto de la investigación, ¿no? Desde una visión moderna, y vale decir, desde una visión positiva, preguntábamos en la ciencia, ¿quién? Hoy en día deberíamos preguntarnos, ¿para quién? Se preguntaba desde la ciencia moderna, ¿qué? Hoy en día deberíamos preguntarnos, ¿para qué? Nos preguntábamos y nos interrogábamos desde la ciencia moderna, ¿cuándo? Ahora tendríamos que preguntarnos, ¿para cuándo? Nos preguntábamos antes, ¿dónde? Hoy deberíamos preguntarnos, ¿para dónde? Y finalmente, antes nos preguntábamos, ¿por qué? Y hoy en día deberíamos preguntarnos desde el punto de vista de quién. O sea, estamos cambiando evidentemente el eje, estamos cambiando el sentido de las investigaciones, estamos cambiando la perspectiva de cómo investigar, cuándo hacerlo, cómo hacerlo y para qué hacerlo. Ok, estoy sobre el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Magíster y Claudia Vicenti. Muchas gracias por esta presentación, que realmente es muy ilustradora, ¿no? Y bueno, nos hace reflexionar sobre el quehacer antropológico que actualmente, bueno, muchos se están formando o muchos ya estamos en la labor, ¿no? Y ahora podemos pasar a la ronda de preguntas, así que como en la anterior sesión, y vamos a estar dispuestos a escuchar 2 preguntas y después la magíster podrá responderlas y pasamos al siguiente conferencista. Los que estén interesados pueden levantar la mano o escribirlo, ¿no? Norgardo Jiménez, puedes hablar. Sí, muchas gracias. Bueno, me parece excelente la exposición de la directora de la carrera de antropología de la UNSA. Obviamente, esta discusión es añeja, ¿no?, sobre el carácter metodológico de lo que significa la antropología como tal. Hay antropólogos que discuten que cuándo se constituye como ciencia, que no es ciencia, que es disciplina, no disciplina, la multidisciplinaridad, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay algo que marca la antropología, es su objeto de estudio y además el carácter etnográfico y cualitativo de la investigación, ¿no?, con las demás ciencias sociales. Entonces, doctora, este carácter etnográfico y cualitativo, de repente no entrar en la misma lógica del positivismo que lamentablemente está marcando todas las corrientes del pensamiento en nuestro medio, jurídico, en las ciencias sociales, psicología, etcétera. El positivismo que se basa en lo experimental, etcétera. Entonces, ¿cuál es la importancia de la etnografía y la metodología cualitativa en la antropología y su objeto de estudio, doctora, dentro de lo que ha expuesto usted? Gracias. Muchas gracias. Espero la segunda pregunta. Y sí, si es que hay segunda pregunta, y si no, puede pasar con esa. ¿Alguien más? Bueno, el doctor Edwin Charos. Sí, no, muy interesante la propuesta de reflexión de la colega, y lo que sí creo que también hay que interrogarnos y profundizar sobre el mismo concepto de ciencia que utilizamos con mucha frecuencia hoy en día, ¿no? ¿Qué es ciencia? ¿Qué no es ciencia, colega, no? Y creo que también el concepto de ciencia está muy cargado de positivismo. Lo que no es científico no tiene valor, ¿no? ¿Y qué es lo científico? Generalmente está vinculado en nuestro imaginario, así lo dirían los comunicadores, al laboratorio, a método, a que puedes experimentar, hay un producto.
Por tanto, el mismo concepto de ciencia creo que hay que volver a preguntarnos, ¿no? Si efectivamente refleja todo lo que quisiéramos, porque si es solamente laboratorio, positivismo, por tanto, ya como que está distorsionado lo que puede ser propiamente el conocimiento del hombre, ¿no? Ahí yo recuperaría lo que usted también dice, la episteme. Es importante recuperar el concepto de episteme, del conocimiento, para que también no pensemos solamente en ciencia, sino también en patos, en etos, en teos, en bios, estos conceptos que pueden ser iluminadores. Por tanto, es volver a preguntarnos también sobre el concepto de ciencia, ¿no? Para también recuperar otros conceptos como la mitología, la ritualidad, la moralidad, etcétera. Muchísimas gracias. Voy a ir de atrás para adelante. Muchísimas gracias. Asumo plenamente y estoy totalmente de acuerdo con lo que el doctor Claros está proponiendo. Es obvio. O sea, este cuestionamiento que nace desde las ciencias sociales tiene que remecer a la ciencia en general y cambiar nuestra visión positivista, porque hay momentos en que lo que intentamos es de compatibilizar, ¿no es cierto?, el positivismo con esta otra riqueza que justamente la antropología aporta a la ciencia. Y de pronto es que pueden, como no pueden ser compatibles, depende de la investigación, depende del estudio, pero generalmente, ¿qué sucede? Se nos hace tener hasta vergüenza, ¿no es cierto?, de plantear en algún momento la recuperación de la subjetividad, la riqueza del dato etnográfico. Entonces, de pronto, a ver, pero es que eso, ¿no es cierto? Escuchamos a distintos colegas y distintas colegas de otras ramas y ahí no sabemos bien, muchas veces en ese mare magnum, cómo plantearnos fuerte frente a una postura de ciencia que la estamos poniendo en tela de juicio. Y eso tendríamos que ser muy claros y claras en el momento de hacerlo cuando hacemos una investigación, ¿no es cierto? Entonces estoy plenamente de acuerdo con todo lo que ha planteado el doctor Claros. En cuanto a la pregunta de Norgardo Jiménez, es obvio, o sea, todo lo que es método cualitativo, eso es producto en gran parte de la antropología, la observación participante, el diario de trabajo de campo, todo y la recuperación etnográfica, todo eso es algo que la antropología ha generado. Pero como decía, o sea, fíjense, y vuelvo con el ejemplo, cuando se hacen diplomados, cursitos o lo que fuera de las distintas universidades, no voy a poner nombres, no voy a poner ejemplos concretos, pero en gran parte de las universidades ahora han proliferado los cursos de las metodologías cualitativas. De pronto hay un interés, hay una avidez por conocer cómo se hace ciencia fuera de la visión positiva. Pero qué curiosidad que, digamos, son incapaces de todos estos cursos, todas estas visiones, incapaces de retomar a plenitud, ¿no es cierto?, el trabajo de la antropología, porque este es el gran aporte de la antropología a la ciencia. Y lo que a mí me molesta profundamente es esa invisibilización, ¿no es cierto? Es esa invisibilización que de pronto saca nada más como de una chistera unas cuantas técnicas, unos cuantos métodos y dicen metodología cualitativa. Obviamente, todo lo que aporta la antropología es sumamente importante y de hecho está planteando que la ciencia puede hacerse desde otros espacios, desde otros lugares y ser ciencia. Y generar conocimiento y producir aquello que es tan importante como una ecuación que pudiese producir un matemático.